La verdad que se fue muy rápido, ¿no? Sí, por Parece suerte. el tiempo pasa rápido, pero bueno, si pasa rápido quiere decir que uno estuvo muy ocupado. Nosotros cuando asumimos un poco teníamos la perspectiva de que el ministerio le faltaba un poco de orden, organización, de tener comunicación entre los diferentes efectores, de comunicación desde las áreas centrales hacia los hospitales, desde los hospitales a las áreas centrales. Creíamos que se había perdido un poco tenía la percepción de esa situación por haber sido empleado del ministerio durante muchísimos años, tenía la percepción de que nos estaba faltando empezar a dialogar entre nosotros, ¿no? Y eso incide enormemente en los resultados sanitarios, porque si uno no conoce la realidad del compañero, del vecino, por ahí la gente andaba sin la atención que necesitaba. Entonces, creo que el avance más fuerte que tuvimos en el 2024, después de haber encontrado una provincia en pleno brote de dengue, sin insumos, con muchos medicamentos vencidos, con una situación totalmente caótica del parque automotor, de ambulancia, más de 150 ambulancias tiradas en toda la provincia, sin capacidad de poder recuperarlo y una situación financiera muy comprometida. Empezamos, como yo siempre digo, tenemos que ser los mejores bomberos para apagar los incendios, pero no podemos dejar de pensar que en el fondo en algún momento tenemos que dejar de apagar incendios y empezar a trabajar para que no se produzcan. Claro. Entonces, yo creo que el 2024 fue un año de apagar muchos incendios, de muchas situaciones muy dramáticas. Los primeros meses fueron muy complejos, muy complicados, porque no teníamos las herramientas que necesitábamos. Al no tener insumos no podíamos dar respuesta a la necesidad, en pleno brote de dengue, con muchas críticas hacia la gestión, pero también teníamos que organizar un proceso institucional que dé un orden, ¿no? Porque a la gente finalmente no le importa, ¿no es cierto?, quién las excusa, sino y sobre en un área tan sensible como es la salud, ¿no? Bueno, no, que nos falta, no tenemos insumos. Bueno, el problema que le faltan insumos, el problema de ustedes. Yo lo que quiero es dar una vacuna de pronto, ¿no? Sí, o sea, se había normalizado una situación que era anormal. Entonces yo siempre digo que los errores no se van a convertir en acierto por más que persistan en el tiempo, ¿no? O sea, el error siempre va a seguir siendo error. Entonces modificar esas cuestiones, el acostumbrarse a no tenerlo y por lo tanto es normal que te diga no tengo, no está bueno para la gente, porque la gente en verdad es como usted lo dice, o sea, la gente necesita solucionar una necesidad, no le importa quién es el autor del... Si está con fiebre, está ahora con fiebre. Sí, claro. No, casualmente en esta semana, estas últimas 2 semanas, estuve dialogando con alguien que nos tiene que proveer algunos recursos para el Estado, para el funcionamiento del ministerio, y me decía, bueno, programamos para enero. Y le digo yo, la verdad es que la necesidad no la tengo en enero, la tengo hoy. Se enferma, le duele, claro. Entonces empecemos a normalizar, pero bueno, ustedes, los tiempos se aceleraron, me decía, y bueno, le digo, pero la realidad es esta, y si nosotros logramos acelerar los tiempos y los procesos en beneficio de todos, entonces la gente tiene la necesidad detrás, o sea, siempre digo que detrás de cada crítica hay una necesidad. Obvio, claro. Y que nosotros la tenemos que escuchar. Entonces, si vos me preguntás un resumen del 2024, es un año extremadamente intenso, pero un año donde a nosotros nos permite tener un afianzamiento institucional que nos permite encarar el 2025 con mejores perspectivas, porque hoy tenemos más datos que nos permitan gestionar, ¿no? Es fundamental que cuando uno gestiona un ministerio tan complejo como salud, es tener datos para la toma de decisiones, porque la percepción subjetiva de la persona es una percepción. Claro, absolutamente, claro. Ahora, todas estas experiencias, todas estas situaciones que a ustedes, estas críticas, estas experiencias, los van a ayudar a mejorar algo que fue muy criticado durante mucho tiempo, que estas falencias que había no eran más que el resultado de la mala administración. Yo siempre cuando hablo con las autoridades del gobierno, yo creo que yo tengo una ventaja. Como ministerio, nosotros tenemos una ventaja, que una de las prioridades que estableció el gobernador es salud.
y Sí. tener el apoyo que él nos da a nosotros como Ministerio de claro. Salud, Educación, Salud y Seguridad, Sí. es invaluable. Yo creo que muchos de los que estuvieron sentados en el lugar donde hoy me toca estar hubiesen tenido el apoyo que yo querido tener, el apoyo que hoy tengo de parte del gobernador. Entonces, en un año de una situación muy difícil para la provincia, la prioridad pasó a ser salud. Y siempre cuando hablo, muchas veces lo comento con él, que uno tiene dentro del Ministerio de Salud dos componentes en recursos humanos, porque los recursos humanos son los que te van a dar la solución del sistema asistencial. Si nosotros creemos que el Ministerio de Salud o la salud de la población se construye a partir de obras civiles, como hacer hospitales, Sí, infraestructura, claro. infraestructura, nosotros hubiésemos tenido una provincia con el sistema sanitario funcionando perfectamente. Claro. Teníamos grandes edificaciones, lujosas edificaciones, pero que estaban vacías por dentro. Sí, el caso del hospital de Castelli, ¿no? Semejante que todavía hospitalazo, para vacío. nosotros sigue siendo un problema, o sea, sigue siendo un tema pendiente de completar los recursos humanos. Sin embargo, la semana pasada en esta última semana fue el aniversario del Hospital Perrando, y el Hospital Perrando ediliciamente deja mucho que desear. Sí, sin embargo, sigue siendo el absolutamente. faro que Pero es un sostiene. hospital de cabecera. Sigue siendo el faro que sostiene. Y yo hablando un poco con la gente del Perrando le decía que el prestigio que tiene el Hospital Perrando y los servicios que brinda el Hospital Perrando no está dado por la infraestructura, está dada por la calidad de sus recursos humanos y por la dedicación que le ponen. No lo da ni la medicina privada acá. Convengamos Sí, que sí. cuando hay un hecho de urgencia, hasta ustedes profesionales, privados y con clínica, dicen, no, vamos a terapia del Perrando. Sí. Es decir, esto hay que reconocerlo. La calidad médica que hay en el Perrando es óptima. Pero aparte tiene también, defendiendo un poco las instituciones privadas, me parece que los argentinos nos merecemos una discusión por seria supuesto. sobre la sostenibilidad del sistema público-privado. Porque tenemos que empezar a ser mucho más eficientes en la utilización de recursos. Eficiente en la utilización de recursos quiere decir administrar bien. Y me parece que somos poco profesionales. Si usted me pregunta una crítica que tengo hoy hacia el Ministerio, que hoy es responsabilidad mía, que me cuesta un poco decir que... No, me cuesta la cuestión unipersonal, ¿no? Esto se sostiene porque hay un equipo. Sí, por supuesto. De última, me toca a mí estar sentado en el lugar de comandar un equipo, pero claro. nada sería posible si no tuviese gente abajo que trabaja todos los días. Y gente hasta más insignificante. Entonces, cuando hablamos de recursos humanos en el Ministerio de Salud, tenemos que hablar de dos cosas fundamentales. Hay recursos humanos que tienen actividad sanitaria asistencial, pero hay recursos humanos, que no son para nada despreciables, que tienen que ver con tareas y procesos administrativos. Que si uno no tiene procesos y tareas administrativas claras, que necesitan números detrás para la toma de decisiones, ¿Cómo hacer un pedido el médico no puede operar. Claro, lógico. Entonces, nosotros encontramos esa situación. Cuando quisimos saber cuál era el stock de medicamentos de la provincia, no podíamos saber exactamente hasta casi 4 meses después que hicimos un stop en la distribución de medicamentos. 4 meses demoraron en saber. Porque coexistían 3 sistemas administrativos informáticos diferentes que no se comunicaban entre sí. Entonces era como una torre de Babel, cada cual hablaba un idioma diferente al otro. Entonces lo que nosotros hicimos es, hoy tenemos consolidado un sistema de gestión de farmacia único, donde todos dialogan el mismo sistema y donde yo hoy me siento en una computadora y tengo, con un margen de error, porque eso es trabajar sobre el error y la corrección, la posibilidad de saber qué pidió un hospital, una región sanitaria, qué tiene los depósitos de farmacia o los depósitos de Colono, que es la distribuidora, y nos encontramos con muchas de esas cosas. Entonces pudimos unificar fuentes de información que permitan tomar las decisiones. Y eso incide fenomenalmente sobre la asistencia sanitaria. Claro, por supuesto. Si no le da los elementos que necesitan. A ver, la racionalidad de las compras te permite muchas cosas. Nosotros encontramos cosas que hoy nos hacen falta. Insulinas que se terminaron venciendo porque no fueron ocupadas. Un disparate. Un disparate. Eso es absoluta negligencia y desidia. Yo lo califico tremendo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque cuando yo no sé quiénes son los usuarios que van a necesitar, probablemente el mecanismo de compra no sea el adecuado y termine comprando cosas que no necesito
y faltándome cosas que sí necesito. Sí, no, pero es una barbaridad. Y ese es un trabajo todavía para nosotros que va a llevar mucho tiempo hacerlo, pero lo que, como siempre digo, nosotros tenemos que tener en claro cuál es la dirección en la que queremos ir. Cuál es la dirección y tenemos que trabajar para modificar en el trabajo el error, porque si esperamos alinear todas las situaciones para lanzar o empezar a hacer algo, seguramente nunca lo vamos a lograr. Bueno, en eso fue muy directo Otero, ¿no es cierto?, cuando hizo sus primeros mensajes, ¿no es cierto?, lo que él representaba: la salud, la educación, la infraestructura, motivo por el cual tiene a hombres probos como ustedes, ¿no es cierto?, que están respondiendo a la bajada de línea de clase del gobernador, ¿no es cierto? Por eso, para eso están, ¿no? Sí, sí, o sea, yo la verdad que soy un agradecido del gobernador en el sentido que me desafió. Para mí esto es un desafío, ¿no? Uno lo saca de la zona de confort muchas veces, ¿no? Pero es más fácil que te saquen de la zona de confort y que te desafíen a trabajar en esta situación cuando la persona que te lo desafía tiene la claridad conceptual de lo que quiere y de lo que pretende. Hay dos, tres cosas, ¿no es cierto?, que siempre andamos dando y fueron temas de este año. En principio, la necesidad de médicos y, en segundo lugar, los salarios de los médicos. Bueno, dos temas importantísimos. Nosotros asumimos el 10 de diciembre y yo tengo conocimiento de otras provincias, porque tengo familia, porque tengo colegas que trabajan en otras provincias, y nosotros estábamos desde el punto de vista del pago de nuestros profesionales un poco atrasados con respecto a provincias vecinas. Eso provocaba que había profesionales, por ejemplo, de acá o del interior de Chaco, que se iban a hacer guardias a Reconquista, Santa Fe, o a Formosa, capital. Entonces, una de las modificaciones que le pedimos al gobernador era que si nosotros teníamos que frenar y contener nuestra tropa, que no eran ambiciones desmedidas, deberíamos apostar en un reconocimiento financiero. Y el gobernador lo entendió, el ministro de Hacienda también lo entendió, por eso o sea, nosotros solos no podemos subsistir, nosotros tenemos otros ministerios que colaboran fuertemente con nosotros, Hacienda, infraestructura. Entonces hicimos un 70% aumento del valor de la hora de guardia en ese momento, y posterior el gobernador tomó la decisión de ejercer mecanismos de pauta salarial que permitió que nosotros hoy estemos dentro de los salarios mejor pagados, que no quiere decir que sea lo que uno desea o lo que uno pretende. ¿El mejor pagado de la región? De la región. Yo lo hablaba con la ministra de Salud de Santa Fe la otra vez y me decía: Sergio, se frenó, la gente, me están haciendo falta profesionales para que vayan a cubrir algunos lugares donde me cubrían antes gente que se empezó a quedar en el Chaco. Y aún así el déficit de profesionales médicos es altísimo y lo tienen todas las provincias. Me parece que el desafío más grande en esa cuestión es empezar a entender cómo vamos a salir de esta situación. Y el cómo va a salir es empezar a darnos cuenta qué hicimos durante la pandemia. Recién fuera de cámara hablábamos un poco sobre la pandemia. Nosotros en Sáenz Peña logramos evacuar muchísimas de las necesidades asistenciales con personal no médico y con estrategias digitales. O sea, durante la pandemia había un equipo que se llamaba Traqueador, que era el seguimiento diario que hacían de los pacientes, que no eran médicos, sino que eran enfermeros, bioquímicos, odontólogos, que tenían la experiencia y la expertise necesaria como para poder trabajar en un área circunscripta con preguntas dirigidas. Si eso lo hicimos durante la pandemia y logramos contener mucha demanda sanitaria, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Porque médicos disponibles para hacer lo que nosotros necesitamos en las condiciones que siempre necesitamos, es muy difícil de conseguir. Yo no puedo creer cómo se nos disparó. Es un tema tan sensible, tan importante, pero se nos disparó este bloque y lo que quiero es que en 3 o 4 minutitos le hagamos un pantallazo de cuáles son las perspectivas, independientemente de todo esto que describimos, de las dificultades que se encontraron, de las carencias que tenemos, de los problemas administrativos que hay. ¿Cómo ven ustedes el 2025? El 2025 sigue siendo un año de muchos desafíos, porque el contexto de la realidad nacional y el contexto de la realidad provincial no escapa al Ministerio de Salud. Pero lo que sí tenemos más herramientas como para tomar decisiones que sean más racionales y optimizar la utilización de los recursos. Acá hay que romper el mito de que cuando uno mira desde el punto de vista financiero o económico, un acto sanitario está restringiendo acceso. La accesibilidad al sistema sanitario no significa tener las puertas abiertas, sino significa que la gente tenga
la posibilidad de tener un recurso en el momento y en el lugar que lo decida. Claro. Y en esto, una deuda pendiente que nosotros tenemos en el 2024 y que lo creemos que tenemos que trabajar fuertemente es fortalecer mucho más el primer nivel de atención. Porque la única forma que vamos a lograr descongestionar los altos centros de complejidad que tiene la provincia o los hospitales de alta complejidad es si logramos detener la demanda por fuera del hospital. Porque si no, nunca va a ser suficiente. Si nosotros potenciamos los centros de alta complejidad, lo único que vamos a hacer es desfinanciar los otros centros, que son los que tienen que atender la mayor demanda y donde la generalidad deja de ser la excepción. La excepción es lo que llega. Es el camino más largo, es el camino más difícil, pero yo creo que es posible, si no, no estaría sentado. Lo que sucede, claro, que en salud las necesidades son ya. Sí, y las necesidades son ya, pero nosotros los argentinos tenemos que empezar a entender que no existe nada sin construcción. No. Que no por existe, eso la pregunta, y que la construcción es tiempo. ¿Qué planificamos para el 2025? Entonces nosotros para el 2025 tenemos que tener mucho más territorialidad, que no significa centrarnos solamente en los grandes hospitales, sino desplazarnos en la provincia, que llegue la asistencia sanitaria de la manera que nosotros podamos encontrar, que puede ser o no la ideal, pero es la manera que vamos a encontrar para que podamos frenar un poco y empezar a programar un futuro más tranquilo, ¿no? O sea que le podemos decir al personal médico, al personal auxiliar de enfermeros que tanto trabajan y a la gente en general que nosotros tenemos buenas expectativas a su juicio para el año que viene. Yo lo que le tengo que decir a los recursos humanos de la provincia, muchas gracias. Primero y principal, porque absolutamente. Que hoy sea la cabeza de una gestión no sería nada sin el esfuerzo fenomenal que hizo muchísima gente durante todo este año. Que los resultados que se ven... Y hay que jerarquizarlo. No solamente jerarquizarlo desde el punto de vista monetario. Nosotros vimos que la perspectiva de la gente cambió cuando le empezamos a reconocer su trabajo y reconocerle el valor que para nosotros tiene. Entonces yo hoy como mensaje de fin de año le tengo que decir muchas gracias, que no nos abandone y que sigamos adelante. Pero me parece que el camino es entender que la gente nos va a respetar mucho más a todos los profesionales y todos los trabajadores del Ministerio de Salud cuando más respuesta le demos. Así que siempre es corto el tiempo para hablar de salud. Yo creo que el agradecimiento a esa gente es fenomenal. El agradecimiento a la población que nos tuvo que soportar durante todo este año con todos los problemas que tuvimos. Y te voy a dejar una reflexión. Si hoy me preguntan cómo definiríamos un ministerio de enfermedad, porque nosotros salimos a correr detrás de la enfermedad. Ojalá que dentro de 10 años la persona que esté sentada en este lugar, que creería que no voy a ser yo, pueda hablar del Ministerio de Salud. Si nosotros entendemos que el Ministerio de Salud es fuertemente trabajar en la prevención y la promoción de la salud, es difícil que tengamos un futuro promisorio. Doctor, feliz año nuevo. Muchas gracias, felicidades a todos.